Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and today we're going to be talking about the Colombian peace process, which recently reached a milestone agreement upon signing the fourth of 5 projected agreements on September 23rd, having to do with the justice process and the peace and reconciliation process in Colombia that was signed between the FARC guerrillas and the Colombian government. Right now I have with me Ivan Cepeda, who's a human rights lawyer and also senator for the opposition movement Democratic Pole in the Colombian Senate. Thank you very much for joining us. Gracias. My first question for you has to do, of course, with the peace process and the agreement that was recently signed. It's a milestone agreement, and it's the first of its kind to have gone this far after decades and decades of civil war in Colombia. What do you think are the chances that this agreement is actually going to hold this time around? Why now? Bueno, yo creo que por primera vez en este largo conflicto armado tenemos una situación que reúne varios aspectos que son favorables para la paz. En primer lugar, una voluntad decidida del gobierno y también de la guerrilla. ¿Por qué razones tendríamos que hacer una larga exposición para poder señalar por qué eso es así? El hecho es que el presidente Santos fue elegido, anunció un proceso de paz, se volvió a presentar a las elecciones y decidió que la bandera que iba a sostener como bandera de elección era la paz, y está cumpliendo. La guerrilla de las FARC ha dado unos pasos concretos, no solamente se ha sentado a conversar de manera muy seria, sino que ha dado muestras a través de altos al fuego de que quiere llegar a la solución del conflicto, y el pasado 23 de septiembre vimos una demostración práctica de que las partes sí quieren efectivamente llegar hoy a esa decisión. América Latina ha cambiado, hemos visto cosas tan sorprendentes como que el presidente de Estados Unidos y el presidente de Cuba tienen diálogos, hay restablecimiento de relaciones internacionales, es decir, hay un contexto favorable a que cambien las cosas en América Latina, y parte de las cosas que tienen que cambiar es que se acabe el conflicto más largo, más prolongado, más sangriento del hemisferio occidental. Así que creo que estos hechos que estamos viendo corresponden a esas decisiones. Of course, one of the main obstacles to peace, it seems, is going to be the former president, Álvaro Uribe, who has been campaigning against the agreement and has been essentially dividing the right in Colombia. What do you think are the chances that this could be a major obstacle for a long-lasting peace? Uribe es un líder político que ha vivido en el conflicto y del conflicto. No tiene otro discurso político distinto al discurso de la guerra, y por supuesto ve con gran temor que en un nuevo contexto, en el contexto de la paz, del diálogo, de la reconciliación nacional, se agote ese discurso y pierda él cualquier tipo de relevancia en el país. Por supuesto está haciendo esfuerzos, cada vez esfuerzos más desesperados por debilitar el proceso de paz, pero todos sus argumentos se han venido, han venido siendo derrotados por la realidad que tenemos en las conversaciones. Así que Uribe tiene dos posibilidades: una, seguirse enfrentando a este proceso y quedar derrotado definitivamente, o buscar de alguna manera acercarse al proceso y entrar en una discusión sobre un consenso político nacional. Ahora, hay también otro factor importante, no hay que olvidar que todo el entorno político de Uribe, los líderes más importantes de su sector, han sido llevados a los tribunales por narcotráfico, paramilitarismo y por corrupción. Así que eso también lo está debilitando, y creo que cada vez lo pone a pensar más sobre cuál debe ser su decisión política. But of course, President Manuel Santos was a former member of the cabinet, was a foreign minister, or defense minister actually, of Álvaro Uribe. They were allies, and now they're opponents essentially. What happened? Is the right in Colombia fundamentally divided now? And if so, who does each sector represent? Santos fue en su momento ministro, pero hoy es presidente, hoy gobierna, él es el jefe de Estado y decidió tomar un curso distinto,
¿Qué lo llevó a esa decisión política? Bueno, distintas consideraciones de carácter geopolítico, de carácter económico, de carácter, digamos, de insertar a Colombia en una serie de ámbitos y de relaciones distintas en el escenario internacional. Ahora, yo creo que esa decisión es una decisión muy importante, representa el sentir de una buena parte de las élites de Colombia, también de muchos sectores económicos, de sectores militares, y representa también a una amplia mayoría de los colombianos. Creo que los colombianos no quieren más la guerra, quieren una salida de este círculo casi que infinito de violencia. Y por lo tanto creo que eso es lo que ha permitido que este presidente desarrolle su política de una manera exitosa. It has been said also that Uribe represents the paramilitary forces in some sense, and they continue to exist. They continue to play a role in Colombian politics and the Colombian life, especially as we saw in the border to Venezuela. How do you see that situation being dealt with, and how will Colombia overcome the plague of paramilitarism? Bueno, ese es un asunto fundamental para la paz en Colombia. Tiene que eliminarse el paramilitarismo. El Estado debe proscribir cualquier tipo de nexos, vínculos, apoyos a los grupos paramilitares. Es necesaria una política represiva, eficaz contra estos grupos. Y por supuesto que los dirigentes políticos que hayan tenido nexos con los paramilitares enfrenten su responsabilidad. Es cierto que muchos amigos, familiares, personas cercanas a Uribe están hoy en la cárcel por tener relaciones con paramilitares o han sido paramilitares también. Uribe tiene que responderle al país por esa circunstancia y yo espero que ese sea parte del proceso de verdad y de justicia que viene con la paz. One last question. The recent agreement of September 23rd involved setting up a justice process of punishing the victims, of finding out the truth, setting up a Truth and Justice Commission. How do you see that moving forward, and what do you think are the what's the guarantee, basically, that this will actually happen and be put into place? Lo primero que hay que decir es que es un acuerdo inédito en el mundo. Ningún proceso de paz ha terminado con un acuerdo tan detallado, tan importante en materia de justicia, verdad y reparación para las víctimas. En eso el proceso de paz colombiano va a sentar un precedente mundial. Ahora, está claro, si la guerrilla, si los militares, si los políticos quieren tener una vida normal, legal, después de estos acuerdos de paz, requieren pasar por ese mecanismo de justicia. Y es un mecanismo de justicia que ofrece posibilidades. Quien diga toda la verdad tendrá que realizar labores de reparación a las víctimas entre 5 y 8 años. Quien no quiera decir la verdad tendrá que asumir las consecuencias penales y en el peor de los casos puede ser condenado a 20 años de prisión efectiva. Así que este es un proceso que efectivamente va a garantizar a las víctimas la posibilidad de la justicia. Thank you very much for coming. Muchas gracias. I hope it all works out. Thank you. Hay un trauma nacional, un país que su tercera parte, cuarta parte, han sido personas que han sufrido la violencia en carne propia, le han desaparecido a sus padres, han asesinado a sus madres, han secuestrado a sus hijos. Lo que ha puesto en el centro de la legitimidad del reconocimiento del sufrimiento de las víctimas es que es la disposición de las víctimas para denunciar, es la disposición de las víctimas para hacer visible ese dolor y ese sufrimiento. There have been other peace processes where there's been a serious effort to bring in the voices of civil society, but I don't know of any other peace processes, and we did our homework on this, that has gone to such lengths in such a systematic way over a period of over a year to bring in voices of those most hurt, most affected by the conflict. Fue fundamental la visita de las víctimas a La Habana porque fue un momento en el cual todas las víctimas tuvieron una actitud muy dispuesta a aportar muy constructivamente al proceso. Todas las víctimas hemos tenido una disposición que es totalmente contraria a lo que han intentado hacer muchos políticos con nuestro sufrimiento y con nuestra experiencia, que es tergiversarla, manipularla e incluso a veces abrogarse una vocería por nuestra causa que definitivamente no tiene. I heard what the victims conveyed to Havana as their priorities,
And I see that largely taken into account in the agreement that came out of Havana. Muchos esperaban que fuéramos los reclamantes de una venganza, que hubiera impedido esta clase de acuerdo, hubiera impedido un modelo de justicia restaurativa como el que se está planteando. Si no hubiera sido por la movilización social, hubiera triunfado en el país la tesis de que los únicos que tenían que responder por daños cometidos contra la población civil eran las guerrillas. Y ha costado, creo que particularmente a las víctimas de crímenes de Estado, que se incluya ese aspecto. Pedimos es que abandonara el negacionismo de Estado, que abandonara la idea de que el Estado era una víctima más y que el Estado no había estado inscrito en la violencia política desde hace mucho tiempo, que allí en las instituciones públicas habían estado los mayores instigadores y legitimadores de la violencia política en el país. No hay una verdad en el país, no puede haber una verdad oficial en un conflicto de 60 años. Aquí hay paramilitarismo antes de que haya guerrilla, aquí hay violencia estatal antes de que hayan guerrillas comunistas en el país. La Jurisdicción Especial de Paz podría dar cuenta de la realidad de los crímenes de Estado en Colombia, podría dar cuenta de las políticas que se han ejecutado en el país como consecuencia o al margen del conflicto para la eliminación de la oposición política contra comunidades. Tiene el elemento que yo más destaco, y es que es un acuerdo que al fin abre la posibilidad de que no solo hablemos de responsabilidades de la insurgencia, sino que también se descubra la responsabilidad del Estado, que creo que es una reivindicación fundamental para que realmente haya no repetición. Tendrá que ponerse en marcha directamente la Comisión de la Verdad, el Tribunal, y nosotros tenemos esperanzas en que el debate al interior de esas instituciones le permita a los colombianos clarificar muchos de los episodios oscuros y ocultados de la guerra y de la violencia política en el país. Todos los actores del conflicto armado interno, sean agentes estatales o sean particulares, porque también es para políticos, empresarios, todos los que quieran saldar sus cuentas con la justicia, lo pueden. Yo creo que va a ser revelador encontrar que un sector importante de los empresarios, sobre todo de quienes han tenido acceso a la tierra en el país y han logrado acumular mucha tierra en medio del conflicto, tienen responsabilidad. Están comprometidos en la violencia en el país porque finalmente esos sectores sacaron réditos económicos. Hablo de empresas, de multinacionales, de sectores económicos que se beneficiaron de la guerra en este país. Pactar un tribunal y que ambas partes asuman que cualquiera puede ser llevado a ese tribunal, tanto los adversarios del Estado como los miembros del Estado mismo. Eso es absolutamente nuevo. Yo creo que es un anuncio histórico y sí genera una esperanza muy especial, no solo por el contenido del anuncio, sino por el modo como se presentó ante la sociedad. Creo que es la primera vez en que se nos mostró cómo las dos partes firmaban un documento de acuerdo entregado por Raúl Castro, la mano que se estrecharon entre Primo León Jiménez y Juan Manuel Santos. Creo que eso le da un contenido. In international terms, I think it is a breakthrough because while there have been other peace processes negotiated since the coming into force of the Rome Statute, the Statute of the International Criminal Court, this is the first one where there's been minimal international engagement and has come up with its own agreement, gives unprecedented space to the voice of victims, and acknowledges right up front that there will be no amnesties for international crime. Aquellos que no contribuyan a la verdad, para aquellos que no digan realmente todo lo que sucedió, no ayuden a desmontar estructuras criminales, no pidan perdón a las víctimas, no reparen, ellos podrán tener hasta 20 años de prisión. Y aquí se va a aplicar como una pena restrictiva de la libertad a los que reconozcan su responsabilidad de haber cometido crímenes internacionales, pidan perdón a las víctimas y otorguen garantías de no repetición. Y esas penas restaurativas pueden ser entre 5 y 8 años. Facilita que los que han ocasionado un daño a través de un delito puedan ayudar a reparar a las víctimas de ese delito a través de trabajos comunitarios, a través de una reparación que orienta a eso, a restaurar también el daño ocasionado. Puede considerarse que este acuerdo de justicia es limitado, pero ¿qué preferimos? ¿Un acuerdo limitado o una guerra ilimitada? Entonces nosotros preferimos un acuerdo limitado que no va a satisfacer a todo el mundo, pero es un acuerdo que abre una experiencia extraordinaria para la humanidad. I think it will set a framework for future peace processes. And while, some lawyers may argue that it falls short
of perfection, I would argue that it goes way further than what we've seen in many other peace processes. Sin duda pienso que este proceso ha respetado más los derechos de las víctimas que ningún otro en el mundo. Tenemos que entender que las reivindicaciones de las víctimas son de toda la sociedad colombiana, que esta es una oportunidad de la que dependen muchos cambios para toda la sociedad colombiana. For our second interview, we have Piedad Córdoba with us, who is a longtime senator of the Colombian Senate, and she's now also the founder of one of the new political groupings in Colombia, the Marcha Democrática, and she's a longtime activist for peace in Colombia. Thank you very much for joining us. So my first question for you has to do with the recent agreement. The fourth agreement was made between the FARC and the Colombian government. And I would like you to tell us a little bit about what you see the chances of reaching a final agreement in the next 6 months as planned, and given that this is such a historic and momentous moment in Colombian history. Bueno, yo estoy absolutamente segura de que vamos a finalizar este proceso con un gran acuerdo general, porque el cuarto acuerdo que acaba de firmarse en La Habana entre las FARC, Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional es un gran avance, es un punto muy hacia adelante porque recoge un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es decir, de justicia restaurativa, en la cual yo diría que se asienta sobre dos pilares muy importantes. El primero, que es el tema de las víctimas, y el segundo, el tema de la verdad. Y esto da lugar además a que se fortalezca lo que ha sido el resultado del informe de la Comisión Histórica del Conflicto e igualmente que vaya a nutrir lo que es la Comisión de la Verdad. Amparado también en un tribunal especial que contempla una serie de jurisdicciones de paz, pero fundamentalmente también elementos bastante importantes que se avienen a los indicadores internacionales de justicia que acaba de ser aceptado por la Corte Penal Internacional y que tiene que ver con las penas con relación a quienes confiesen y también un tratamiento diferente y muy fuerte a quienes no digan la verdad o la digan tardíamente. Creo que el haber llegado a este punto pues posibilita realmente decir que no hay retorno, pero también hay que reconocer que hay, yo diría, varios elementos a discutir todavía que tienen que ver con la verificación y la ratificación de los acuerdos y el desescalamiento del conflicto. Temas que son preocupantes en términos de que primero hay una amenaza muy grande que es la existencia, la permanencia y la persistencia del paramilitarismo y del terrorismo de Estado. Y por el otro lado, qué mecanismo real, creíble, confiable, legítimo, que dé cuenta de la participación del movimiento social va a tomarse. Ahora se está hablando de una especie de acuerdo legislativo con una serie de proyectos de acto legislativo y de ley y nosotros seguimos insistiendo en la Asamblea Nacional Constituyente. This actually touches on my next question, which was about precisely the division also between within the conservative forces between Álvaro Uribe and President Manuel Santos, a former ally of his. What do you see the chances of, or the danger of this division of maybe derailing the process, especially given the continuing presence of paramilitaries in Colombia? Yo creo que las preocupaciones de Álvaro Uribe se empiezan a disipar con la firma de este acuerdo, porque realmente él es una de las personas que más ha incidido y más ha influido en la guerra y en la violencia atroz en el país. Y creo que además es importante anotar aquí que este acuerdo de justicia no es solamente para las FARC, no se aplica a las FARC. Este acuerdo de justicia se aplica a todos aquellos actores estatales o privados que participaron en el conflicto. Me explico, por ejemplo, militares y fuerzas de policía o del ejército, o aquellos auspiciadores y propiciadores del paramilitarismo. Si él decida defender y estar tan preocupado por los militares, yo creo que los militares quedan satisfechos con este acuerdo al que se llegó, entre otras cosas porque participaron en ellos el general Naranjo y el general Mora, el uno de la policía y el otro del ejército. Creo que la insistencia
de Álvaro Uribe Vélez, del Procurador General de la Nación, en contra del proceso de paz mismo, ya no tiene que ver ni siquiera con los contenidos ni hablar de la impunidad, sino que ellos defienden un modelo de desarrollo. Álvaro Uribe se convierte como en la cabeza de playa de la derecha internacional latinoamericana que se había quedado sin figura y se recoge en él, y de todas maneras los Estados Unidos encuentran en él una figura que de alguna manera la utilizan para que ayude a la desestabilización regional. Creo que es muy importante aclarar que no es solamente una postura contra el proceso de paz en Colombia, sino que es la estrategia de ellos con una táctica muy clara, utilizar la no resolución del conflicto para terminar de hacer una tarea en la que no van ni siquiera en la 10ª parte, y es derrocar los gobiernos progresistas y democráticos de América Latina. Yo creo que hay gente que piensa como Uribe Vélez, que es genuina, que tiene todo el derecho de no coincidir con el pensamiento humanista que nosotros defendemos, pero que fundamentalmente hay que llamarla a que tenga participación en lo que van a ser obviamente después el debate de todos estos acuerdos, porque también es muy claro decir que con los acuerdos no se termina el conflicto. Con los acuerdos lo que comienza es una lucha muy dura por construir una paz con justicia social, y por esa razón yo también quisiera aclarar aquí que Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en este momento son contradictores coyunturales en razón de las discusiones burocráticas y de desconfianza de ellos mismos, pero una vez se terminen los acuerdos yo creo que van a juntarse en algo muy especial, y es que ellos defienden el neoliberalismo, son además adoratrices del capitalismo, del imperialismo, tienen fuertes intereses con las multinacionales, entonces yo no los veo enfrentados bajo ninguna circunstancia a posteriori. One last question. You touched on the role of the United States in this process, and it seems like they're slightly beginning to change their tune. An example of this might be that the U.S. has recently said that it will not seek the extradition of people accused of narco trafficking or who are also involved with the FARC, according to them. Is that a signal that the U.S. is changing its tactics in Colombia? Yo creo que los Estados Unidos están interesados en el proceso de paz. Yo diría también que fueron y avanzaron en temas puntuales como por ejemplo el encarcelamiento de los comandantes de la insurgencia, y llegan al punto donde se llegó y lo aceptan, además porque el presidente Obama tuvo a Aaron Berenson ahí en la mesa de La Habana. Creo que es muy rentable para ellos que no haya guerra en Colombia, muy rentable, porque de todas maneras ellos quieren una intromisión segura y tranquila en los asuntos internos del país. No en vano ellos han insistido y mantenido unas bases militares en Colombia que de alguna manera amenazan a toda la región, y no creo que vayan a cambiar de modo de pensar con relación a quienes creemos que ese modelo de desarrollo está agotado y que está sumiendo a Colombia en una inmensa pobreza y en una grandísima miseria. Lo que sí creo es que también uno tiene que reconocer que hubo un avance en el tema de extradición, pero que no quiere decir que de plano se haya desechado, porque de alguna manera uno puede interpretar que frente a algunos casos donde no se confiese la verdad, eso puede dar al traste con la aplicación de los acuerdos para algunos, y en ese caso operaría la extradición. Muy bien, entonces muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias. Thank you very much for coming.